Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros videos de Soy tu Pediatra. Estamos en nuestra temporada de lactancia, temas varios en lactancia y alimentación complementaria. Vamos a hablar hoy sobre fórmulas especiales. Estamos nuevamente con el doctor Francisco Sosa. Y Pacho, ¿cómo vas? Hoy vamos a tocar un temita que ustedes trabajan bastante en su día a día, ¿no? Son las fórmulas especiales. Bueno, Juan, hay muchísimas fórmulas especiales, pero en realidad siempre hay que tener cuidado cuando la estamos utilizando, porque estamos viendo que muchos pacientes van cambiando día a día según las marcas que vayan saliendo, pero muchas veces es O incluso por recomendación del vecino o amigo, pues y que... muchas veces son sin indicaciones que se tengan muy claras. O sea, cuando utilizamos fórmulas especiales hay que utilizar de verdad el nombre especial. O sea, la ideal es que los niños tomen una fórmula de inicio y completa y no haya necesidad de cambiarle por ninguna de esas. Entonces, si las clasificamos, tenemos fórmulas sin lactosa, que quiere decir que le quitamos el azúcar por principal de la leche, ¿cierto? Sí. Hay otras fórmulas que se clasifican en extensamente hidrolizada, otras que son parcialmente hidrolizadas y otras que son los aminoácidos. Yo siempre las pongo en el consultorio 1, 2 y 3, entonces les pongo la fórmula entera, ¿cierto? Que tiene una proteína, por decir así, muy gruesa, ¿sí? Sí. Que generalmente tiene el azúcar completo. Después pongo otra que se llama las Comfort o parcialmente hidrolizadas, que tiene la proteína un poquitico más partida, ¿sí? Y a esa les quitan la lactosa, un porcentaje de lactosa, otros le quitan completamente la lactosa. Y tenemos otras que son las fórmulas extensamente hidrolizadas, que son la proteína mucho más partidita y sin lactosa, ¿cierto? Okay. Y tenemos otra que son los aminoácidos libres, que es la mínima parte de una proteína que ya es demasiado chiquita, ¿cierto? Okay. Entonces, si las clasificamos de este lado hacia acá, una proteína muy gruesa a una proteína más pequeña, eso hace que sensibilice menos el intestino, por decirlo así, y nos sirva para determinadas enfermedades. Es importante esa palabra sensibilización, porque el intestino, la labor del intestino básicamente es cortar esas proteínas, ¿cierto? Ayudar a absorberlas de alguna manera, ¿cierto? Entonces, cuando yo se las doy enteras, el intestino tiene que trabajar un poco más, ¿cierto? Si yo se las doy más desmenuzaditas, probablemente sea menos el trabajo, por decirlo de alguna manera, como para que me lo entiendan simple, que tiene que hacer el intestino, y va a haber menos riesgo de que se genere una inflamación. Es más o menos el concepto. Sí, o sea, esas fórmulas que son tan especiales, por decir aminoácidos, son más para pacientes que tienen ya un diagnóstico, por decir, de una alergia a la proteína de leche de vaca, ¿cierto? Sí. Que hace que disminuya la inflamación y tenga una mejor tolerancia ante las fórmulas, ¿sí? Sí. Entonces, si podemos hablar de todas estas fórmulas que son especiales, entonces la sin lactosa sería para pacientes que tienen una intolerancia a la lactosa. Sí. Pero ¿qué quiero dejar claro? La intolerancia a la lactosa, si vamos a lo que es la teoría, en realidad no existe intolerancia a la lactosa congénita, eso es muy raro, o sea, los niños no tendrían por qué tener una fórmula sin lactosa durante el primer año de vida, generalmente es secundario a algo, o que tuve una infección o es transitorio, entonces son fórmulas que se deben utilizar solo por periodos o por días, pero no dejarlos durante un año, ¿sí? Okay. La intolerancia a la lactosa aparece mucho más tardía, a los 2 o los 3 años, o en los adultos que muchas veces no toleran, por decir, un café y es de según la concentración. Entonces, eso sería la fórmula de sin lactosa, ¿cierto? Las otras fórmulas que utilizamos, las Comfort, por su nombre lo podemos decir Comfort, de confort, ¿sí? Y muchas veces asociamos esos trastornos gastrointestinales, como ya hablamos del cólico, Mónica habló del pujo, del reflujo, y todo eso son fórmulas que son de más fácil digestión porque son parcialmente hidrolizadas, les bajan en lactosa, entonces pensamos que nos pueden ayudar en esos síntomas que son transitorios y nos ayudan a una mejor aceptabilidad y menor disminución de los síntomas en esos niños. Y las otras son las fórmulas extensamente hidrolizadas, las de aminoácidos, que son solo indicadas en realidad en pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, entonces no las tendríamos que utilizar en ninguna otra situación. Hay una circunstancia con eso, y es que los papás cambian a discreción las leches por el tema del sabor, y estas fórmulas especiales no saben bueno. Incluso hay fórmulas de inicio que tampoco saben bueno. Eso tiene, o sea, los niños tienen
sensibilidad a esos sabores o no? Porque es que un niño nunca ha probado sal, dulce ni nada de eso. O sea, ¿eso es relevante o no? Lo que pasa es que sí hay unas fórmulas que en realidad, si vos ya, o sea, estas fórmulas cuando las utilizamos ya han recibido lactancia materna, ya ha recibido una fórmula con lactosa, una fórmula sin lactosa, o sea, ya en realidad la palatabilidad sí puede variar en estos niños y la hidrólisis hace que la fórmula de por sí tenga un olor a pescado, o sea, un olor fuerte, y ese olor fuerte también haga que rechace las dos. Sí, pues lo podemos decir así, y hasta cambia también cuando hace la deposición, el olor es muy característico. Y todo eso es por la hidrólisis que tiene. Entonces, esa hidrólisis hace que el sabor también vaya cambiando, pero si ya son niños que han recibido otras fórmulas, entonces puede hacer. Pero al final, el niño no tiene nada más que comer y todo eso, y te lo termina aceptando. Muchas veces es tener un poquitico de paciencia que lo va a hacer. También quería hablar sobre las fórmulas especiales. Existen las fórmulas antirreflujo, ¿cierto? Esas fórmulas antirreflujo no es que quite el reflujo, ¿cierto? O sea, no es que las manden y entonces al otro día el papá dice no me funcionó, no me quitó el reflujo. Lo que hace es disminuir los episodios de regurgitación. Al ser una fórmula más espesa, puede que el reflujo me llegue acá, los papás no lo van a ver, pero el reflujo sigue existiendo, pero va a hacer eso. Entonces son fórmulas que son antirregurgitación más no antirreflujo, por decirlo así. Eso está demasiado claro, incluso muchas veces con esa fórmula antirreflujo, aunque yo sé que han llegado unas nuevas muy buenas, cambiamos un problema por otro, dejan de regurgitar, ¿sí? Y dejan de hacer popó. Entonces, exactamente. Entonces, en ocasiones hay que saber medir cuándo es específico el uso de una fórmula especial. Yo creo que este tema le concierne mucho a los gastroenterólogos. Nosotros los pediatras también tenemos un abordaje diagnóstico en estos casos y podemos llegar a utilizar unas fórmulas especiales, pero digamos que la mayor coherencia en el uso la puede llegar a tener en el caso pues, de las fórmulas ya especiales como las extensamente hidrolizadas y las de aminoácidos son directamente ya con el gastroenterólogo. La experiencia de pronto en el tiempo uno le va diciendo hasta dónde llegar a una fórmula de estas y por la clínica del paciente, pero siempre pensar de que cuando tú empiezas una fórmula especial, y yo creo que esto tú de pronto lo puedes ahondar un poquito más, siempre nosotros sabemos que antes de 15 días nosotros puede que no encontremos un cambio significativo positivo para esa situación. Por ejemplo, está sangrando por el popó, yo le empiezo una fórmula especial y durante esas 2 semanas puede seguir sangrando o puede que no. Si después de 2 semanas sigue sangrando, uno pudiera ya pensar en cambiar o hay un valor diferente en tiempo para uno determinar eso. Bueno, o sea, un valor estrictamente, o sea, no hay, pero sí se dice, la mayoría de guías dicen de 3 a 4 semanas, ¿cierto? Excelente. Se puede esperar, entonces no estar cambiando una y otra, Eso, porque terminamos al final utilizando una que no había necesidad. Entonces hay que tener paciencia y explicarle que los episodios de sangrado, en el caso que fuera pues un paciente con una alergia a la proteína de leche de vaca y la manifestación fuera el sangrado macroscópico, o sea que yo le estoy viendo en las deposiciones y que se ve en el pañal, pues. y que se ve en el pañal. Entonces es esperar. Entonces, ¿qué va pasando? Si el niño que mejoró los cólicos, las deposiciones van siendo menor y el sangrado va disminuyendo en el transcurso del tiempo, puede persistir hasta esas semanas. Ya cuando vemos que en realidad cada vez se aumenta y no mejoró, sí podemos pensar en un cambio, pero no hacerlo 2 días no mejoró, otros 3 días volvemos y cambiamos otra fórmula, lo que estamos haciendo no sería correcto. Entonces esperar y ser prudente con esas fórmulas. Haría una última pregunta, como para que terminemos este tema. Si yo le doy una fórmula especial a un niño que no la necesita, ¿le pasaría algo malo a ese niño? No le pasa nada malo, o sea, no le pasa nada malo, pero si nos vamos, son muchas veces los costos al sistema, o sea, tenemos que pensar los costos a los padres, los costos al sistema, son fórmulas que en realidad son costosas y que no se necesita, ¿sí? Y si vamos a hablar después de alimentación complementaria, es un niño que encasillamos en una alergia y en realidad no es una alergia a la proteína de leche de vaca, la alimentación de ese niño va a ser muy distinta a la de un niño completamente que está recibiendo una fórmula entera. Entonces tenemos que tener muy claros cuándo utilizarlas y no utilizarlas porque sí. Perfecto. Así no genere problemas en el tiempo, se considera una fórmula especial, o sea, una medicación para una patología o una enfermedad específica. No se automediquen, consulten con su médico de confianza. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Pacho, por este video. Yo creo que quedó muy claro lo que yo quería mencionar específicamente en esto. Síganos en nuestras redes, www.soytupediatra.com.co, nuestra página web, en Facebook, Instagram y YouTube. Soy tu pediatra sin espacios. Y recuerden que si quieren visitarnos en nuestra IPS, aquí les vamos a dejar
los teléfonos para que nos pidan cita. Un saludo para todos.